Mucho gusto, soy Héctor Graham y los invito a este taller de un webinar de sistema Keystone, muros mecánicamente estabilizados. Y les quiero platicar un poquito cuál es la intención de este taller, qué estamos haciendo aquí, ¿no? Primero que nada, este taller va para ingenieros, arquitectos y geotécnicos que buscan una alternativa para estabilizar el terreno, para nivelarlo. Y es por eso que los invitamos a ustedes a participar en este taller y que vean cómo nosotros construimos estos muros mecánicamente estabilizados. El objetivo del curso es transmitirles las diferencias entre muros mecánicamente estabilizados contra los muros convencionales y conocer las ventajas del sistema Keystone. Hoy nos acompaña Juan Pablo Floisin, con más de 13 años de experiencia en Geos, es hoy director comercial de Solmax y bueno, es una alianza estratégica muy importante de Keystone y hoy nos acompaña para platicarnos de cómo funcionan estos sistemas. El día de hoy, pues debido a esta invitación, vamos a ver un poquito de los funcionamientos de los muros de contención, específicamente del muro de sistema Keystone. Es un sistema que a mí me gusta porque maneja un tema que es esencial hoy en día, que es el tema de las disipaciones de presiones hidrostáticas, y eso tiene que ver con el agua, ¿no? El 80% de los problemas en los muros tiene que ver con el agua. Entonces, Keystone es un sistema que maneja muy bien este concepto. Pero vamos a entrar más en detalle de lo que es un muro de contención. Los muros de contención que hoy conocemos y que normalmente con los cuales estamos familiarizados son con los muros estructurales, como los que tenemos de este lado, ¿no? Estos muros estructurales funcionan como si fuera una viga en voladizo, ¿no? Y entre más alto es el muro, pues también mayor es el ancho de su zapata, entonces el armado y la sección pues es mayor, ¿no? Y esto encarece el muro. Y por el otro lado tenemos los muros de gravedad, que por su propia geometría y peso específico, nosotros pues retenemos o sostenemos o resistimos los esfuerzos generados por el suelo que se encuentra por detrás de ellos, ¿no? Todos esos empujes los resistimos con la masa de este muro. Ahora, es importante mencionar que un muro mecánicamente estabilizado en su comportamiento externo es como si fuese un muro de gravedad, ¿no? Pero, ¿qué es un muro mecánicamente estabilizado? Y vamos a entrar en materia. Es una masa de suelo reforzada con geosintéticos. Son capas compactadas de suelo, de un suelo selecto, que lo vamos combinando con refuerzos sintéticos para mejorar su comportamiento estructural y gracias a esta combinación, ¿no? Y el bloque de suelo reforzado va a resistir los empujes que se encuentran por detrás de él. Si nosotros vemos los componentes, ¿no? de un muro mecánicamente estabilizado, pues vamos a tener los siguientes componentes. Primero vamos a tener la zona de suelo reforzado, ¿no? Esta zona es de un suelo selecto, ¿correcto? En el que nosotros vamos a determinar o vamos a tener que conocer las propiedades de este suelo para poder trabajar en conjunto con los refuerzos, ¿no? En la parte frontal tenemos el sistema, que es el sistema, en este caso es el sistema Keystone, que es la fachada, ¿no? Ahorita vamos a entrar un poquito más en materia de conexión y la ventaja del sistema como tal. En esencia, conocer los componentes del sistema, tenemos el suelo reforzado y también lo que está detrás de este suelo reforzado, que es el suelo de retención. Algo que es importante analizar son las sobrecargas, ¿no? Nosotros hemos construido casas, hemos construido viales, hemos construido muros, por ejemplo, PIBs, ¿no? Estos muros en donde tenemos pues estos caballetes que recargan sobre el muro mecánicamente estabilizado, etcétera. Entonces, las sobrecargas es un tema que tenemos que analizar. La altura de diseño, por supuesto, es algo que siempre tenemos que considerar, sobre todo porque empezamos a analizar este tipo de estructuras
basado en su altura de diseño, ¿no? En su altura de diseño, y nosotros empezamos a determinar su geometría basado en esta altura. Normalmente la geometría con la cual nosotros empezamos a analizar este bloque de masa reforzada es aplicando el 0.7 de H, ¿no? Entonces, es decir, si mi muro mide 10 metros, ya sé que necesito como mínimo una sección de 7 metros. Eso es lo que en principio podemos nosotros comenzar a considerar, ¿no? Como tal, como bloque, como masa, que me va a funcionar si nosotros nos acercamos. Esto va a funcionar como un muro de gravedad en el que estos empujes los vamos a resistir, ¿no? Con todo este bloque de suelo reforzado. Después vamos a mirar la parte interna y cómo se analiza. Tenemos la parte del drenaje. Hay diversos estudios que también voy a tocar más adelante, que pues el drenaje puede incrementar hasta 50 o 100% en los empujes totales, ¿no? Entonces, la parte del drenaje es sumamente importante considerar cómo vamos a controlar dentro de la estructura del muro mecánicamente estabilizado. Otro tema importante dentro de los componentes del sistema es la separación entre los refuerzos, ¿no? Entre estos refuerzos, que puede variar entre 0.2 y hasta 0.6 metros. ¿Se pueden llevar a más espaciamientos? Sí, pero después tenemos que aplicar algo que le llamamos refuerzos secundarios, que es decir, llevar un refuerzo intermedio entre los refuerzos primarios. Es decir, los refuerzos primarios normalmente adoptan el 0.7 de H, es decir, 7 metros para un muro de 10 metros de anclaje, pero yo puedo, si yo estoy metiendo arriba de estos 0.6 metros, estoy metiendo a 0.8 refuerzos primarios, bueno, pues yo tengo que meter un refuerzo más corto, que le llamamos un refuerzo secundario, solamente para generar una interacción en la fachada y que no haya algo que le llamamos desconchamiento. Este desconchamiento es como, imagínense ustedes, como si fuera un empuje que se da o una pérdida de cohesión que se da en las partículas y que se puede generar, pues nos puede generar un problema de empuje local, ¿no? Tenemos la longitud de anclaje, el tipo de geomalla también es importante. ¿Qué tipo de geomalla voy a utilizar? Vamos a hablar un poquito de eso. Y el sistema de conexión en la fachada es sumamente importante conocer este sistema porque entre la interacción del bloque, el conector y la geomalla, pues tiene que haber un análisis de anclaje. Entonces, este análisis de anclaje también tiene que ser evaluado, ¿no? Básicamente, las diferencias entre un muro mecánicamente estabilizado y un muro convencional, si aquí nosotros vemos, este es el perfil de un muro estructural, aquí lo que estamos haciendo son una serie de capas compactadas con refuerzo, ¿no? Entonces, aquí este bloque es el que va a funcionar como un muro de gravedad. Ya no utilizamos concreto, ya no utilizamos acero, entonces esto nos puede dar ventajas en cuanto a capacidad de ejecución en tiempo y también en costos, ¿no? Y así acabamos, la reducción de costos y el tiempo, ¿no? Se necesita, una de las ventajas principales de estos muros es que necesitamos una mínima preparación en sitio, ¿no? Por supuesto, siempre tiene que haber un estudio de mecánica de suelos, eso es importante, conocer el sitio en donde yo voy a desplantar el muro, pero en términos generales, pues necesita una mínima preparación. Hay casos muy específicos, casos en donde el suelo puede ser un suelo que no tenga la capacidad de carga. Bueno, pues ahí se pueden aplicar otros elementos para poder incrementar la capacidad de carga que pueda sostener al muro mecánicamente estabilizado, el muro quisto, ¿no? Los procedimientos son simples y rápidos, los vamos a ver más adelante. Realmente el armado es muy sencillo, el tendido de la geomalla también es muy sencillo y pues esto nos ayuda a incrementar los tiempos de instalación, ¿no? No se necesitan cimentaciones especiales, a menos que, bueno, el suelo sobre el cual nos estamos desplantando no cumpla con la capacidad de carga admisible, ¿no? No requiere mantenimiento y no hay restricciones en altura ni cargas.
Bueno, en términos de restricciones de altura, bueno, ya en muros arriba de 30 metros ya es necesario ir modificando ciertas geometrías, pero en términos generales, hablando de zonas residenciales o de parques industriales, pues nosotros hemos llegado hasta 23, 24 metros de altura, completamente vertical, sin ningún problema, ¿no? Instalación sin complicaciones y son sismo resistentes. Hay una gran ventaja en zonas sísmicas con estos muros. Se han hecho muchos estudios a gran escala en mesas vibratorias, en donde se ha determinado que pues en el tercio superior es donde se presentan los empujes en estos muros, y entonces hay ciertos parámetros que hay que considerar en zonas sísmicas para que nosotros podamos hacer un muro flexible y sin ningún problema de desplazamiento o de volteo, ¿no? Por supuesto, reducción de costos y tiempo. Entre más alto es el muro, pues se vuelve mucho más económico, ¿no? El aplicar un muro mecánicamente estabilizado con geosintéticos. En cuánto es el porcentaje, bueno, nosotros hemos visto ahorros sustanciales de entre 20 y hasta el 60%, ¿no? Ese es más o menos, y es un rango muy alto porque hay otras cuestiones que influyen, pero hablando de un muro, por ejemplo, de 6 metros de altura, estamos hablando que estamos en un ahorro promedio del 30 al 40% contra un muro tradicional, ¿no? ¿Cuánto podemos hacer en el tiempo de ejecución, nuestro rendimiento? Pues con una cuadrilla podemos hacer de 8 a 10 metros cuadrados de cara diarios. Sin embargo, pues ya una vez que las cuadrillas están capacitadas, que normalmente la curva de aprendizaje, cuando nosotros no somos los que instalamos a través de nuestros socios estratégicos, pues puede incrementar sustancialmente, ¿no? Y mucho va a depender también del movimiento de tierras y de la conformación del suelo que vamos a tener ahí. Entonces, esto es un dato como para que ustedes puedan tomarlo como base. Sin embargo, en el entendido que puede ser mucho más rápido, ¿no? Esta ecuación es una ecuación que aplica Mr. Keystone. En este caso, me parece interesante que es la parte de la elegancia, la arquitectura del muro, ¿no? Yo creo que uno de los temas esenciales de Keystone es de que no por ser más económico pierda esa elegancia o esa parte visual, que es sumamente importante, ¿no? Se ve mucho más elegante y mucho más bonito que un muro estructural, por ejemplo, ¿no? Tiene más diseño, se pueden combinar colores, se pueden adecuar geometrías, y esto pues, lo hace un sistema único. El tiempo de ejecución y el costo, ¿no? Entonces esto, en cuanto al desempeño, pues es el resultado, un desempeño adecuado de un sistema que ingenierilmente está probado, pero también que desde su perspectiva visual y arquitectónica es también convincente para nuestros clientes, ¿no? ¿Qué consideraciones son las que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando construimos un muro mecánicamente estabilizado? Y esto es lo aterrizo un tema muy personal, ¿no? Primero tengo que conocer qué tipo de suelo es con el que yo voy a estar trabajando. No solamente el suelo de retención o el suelo del relleno estructural, sino también el suelo sobre el cual lo voy a construir. Entonces, esta información, estos datos son sumamente importantes para tener un buen proyecto, ¿no? También las cargas son importantes. ¿Qué es lo que va a ir por encima del muro? ¿Qué es lo que va a estar transitando por encima del muro? Eso es sumamente importante. No hay como tal una limitación de cargas. Nosotros podemos trabajar con lo que normalmente se trabaja, que son desplantes de cimentaciones superficiales, o hemos trabajado con sistemas híbridos en donde podemos colocar el edificio y atraviesa, por ejemplo, los pilotes a través del sistema estructural. Podemos trabajar
con cargas vivas, ¿no? Carreteras, o en zonas de puentes, en donde pues, va a tener unas cargas cíclicas. Entonces, todo esto nosotros los podemos considerar desde el diseño, ¿no? El agua. El agua siempre es un fenómeno que nosotros no solemos darle el peso necesario en nuestro proyecto. A veces se nos hace sencillo colocar algún sistema de drenaje, pero en realidad hoy en día ninguna metodología considera el uso de un sistema de drenaje dentro del diseño per se del muro mecánicamente estabilizado. Eso se tiene que diseñar por separado. Entonces, mucho cuidado, todos los softwares o diseños que se hacen consideran el muro estructuralmente. Si a ustedes les pasan un diseño, esto se considera estructuralmente viable, pero no considera el efecto del agua o los empujes hidrostáticos. Ya sea dentro del cuerpo del muro, ¿correcto? O en la parte posterior del muro, ¿no? Entonces, aquí estamos afectando a la parte interna del muro, es decir, a la estructura del suelo interna, de lo que es el suelo reforzado, de este bloque de suelo reforzado, o aquí, en la parte posterior, podemos estar afectando con un empuje a todo el bloque de suelo, el cual nos puede generar desplazamiento o nos puede generar algún tema de excentricidad, ¿no? Entonces, eso es bien volteo, ¿no? Lo que conocemos como volteo, generando, ¿qué? Grietas de tensión, ¿no? Y estas grietas de tensión, pues son efectos que pasan en muchos muros mecánicamente estabilizados hoy en día. Y es que nos da flojera pensar en lo que es el drenaje. Y ahí viene la primera ventaja, ¿no? La primera ventaja del sistema Keystone dentro de la perspectiva de un análisis interno, es que el sistema Keystone tiene bloque hueco, el cual se tiene que rellenar con gravilla, pero también se especifica que uno o dos pies detrás del bloque especifica que debe de haber una capa de grava, la cual va a rigidizar en contacto con la geomalla, pero también nos va a poder ayudar a disipar estas presiones de agua que se generan, ¿no? Entonces, eso es una de las grandes ventajas del sistema Keystone ante estas condiciones. ¿Qué características del suelo yo tengo que considerar? Bueno, se hacen algunos análisis del suelo para los que son más dedicados al tema de ingeniería civil. Pedimos ya sea análisis triaxiales, ¿no? O de corte directo para obtener el ángulo de fricción interna, el peso unitario y la cohesión, ¿no? No me voy a meter tanto en este detalle, pero lo que voy con esto es que para que nosotros podamos hacer un análisis preliminar, necesitamos por lo menos estos parámetros o en el peor de los casos correlacionar o utilizar correlaciones geotécnicas con base en los sondeos o con base en algunas otras pruebas para poder nosotros obtener parámetros que nos puedan ayudar a hacer un modelo estructural de sistema Keystone, ¿no? ¿Qué empujes tenemos que considerar? También esto es importante, ¿no? Empujes, por ejemplo, el empuje del suelo mismo, ¿no? Las sobrecargas, las cargas vivas y el sismo. Entonces, estos empujes son los empujes que nosotros consideramos en el sistema Keystone, además del empuje hidrostático, ¿no? Que también es un tema que se evalúa aparte, pero dentro de lo que es la metodología, nosotros tenemos que considerar estos empujes para poder determinar la geometría y la densidad de refuerzos que necesita el sistema. Dentro de las consideraciones del diseño del muro, tenemos dos consideraciones, las internas y las externas, ¿no? Las internas es, como yo les comentaba, el bloque interno, ¿no? De lo que es el muro. Nosotros tenemos esto que le llamamos la cuña de falla, ¿no? Y esta cuña de falla, pues va a depender del ángulo de fricción
con el cual nosotros construyamos el muro. Entonces, nosotros básicamente lo que hacemos es analizar la sumatoria de esos empujes que les mostré anteriormente y determinamos en cada uno de estos puntos donde cruza esta cuña de falla las tensiones máximas. Esa es la manera en cómo nosotros vamos determinando el tipo de geomalla y su resistencia mecánica que hay que considerar. Para esto se tiene que considerar la resistencia última de esta malla entre factores de reducción. Estos factores de reducción tienen que ver con fluencia, con daño contra la instalación y contra durabilidad, o lo que le llamamos pues esas degradaciones químicas o biológicas que se encuentran en el suelo de forma natural, ¿no? Entonces, imagínense ustedes que tengo una resistencia de 100, pues lo tengo que dividir entre la multiplicación de estos factores de reducción para obtener la resistencia de diseño. Y esa es la que yo voy a comparar con la tensión que yo estoy generando en cada uno de estos puntos. Entonces, con base en eso, nosotros ya podemos ir armando nuestro diseño de muro mecánicamente estabilizado. Por supuesto, entre más alto es el muro, pues mayores empujes yo voy a tener. Hay diferentes fallas que se pueden llevar a nivel interno, por ejemplo, lo que le llamamos el arrancamiento o el pull-out, ¿no? Que es que la geomalla reviente o que tenga un problema de elongación, ¿no? Dentro de la zona de refuerzo. La parte de conexión que es sumamente importante y que aquí hago un énfasis, ¿no? Todas estas fallas de conexión se dan en la parte de lo que es la parte frontal del muro, es decir, la conexión que existe entre el sistema Keystone, que es el bloque Keystone, y la geomalla. Entonces, esta falla no puede ser obtenida teóricamente, se tiene que llevar a un laboratorio. Entonces, todas nuestras geomallas han sido evaluadas con el sistema Keystone para obtener la conexión frontal que va a tener con el muro. De esa manera, nosotros podemos garantizar la estabilidad frontal del muro, ¿no? También con base en las alturas, pues nosotros podemos tener un mayor factor de sometimiento al esfuerzo a la geomalla en conexión con el conector de fibra de vidrio y el bloque Keystone, y esto puede generar un arrancamiento. Y eso, aunque no colapsaría el muro, pues sí tenemos problemas de desplazamientos. Entonces, para ese caso en particular, nosotros tenemos que hacer estas pruebas a gran escala y como tal se lleva el bloque y se llevan estos conectores. Ahorita les muestro qué tipo de conectores son, porque son unos conectores especiales que están diseñados precisamente para tener una alta resistencia al cortante y que tienen muy buena interacción con lo que viene siendo nuestra geomalla. De hecho, estos conectores, por muy pequeños que son la parte fundamental de lo que conforma el sistema Keystone en conjunto con un refuerzo. En la parte externa podemos tener los siguientes mecanismos de falla, ¿no? Por ejemplo, el mecanismo de deslizamiento, que todo el muro se deslice, ¿no? Porque tenemos un empuje por parte del suelo de retención mayor, ¿no? Un empuje activo y el resistente es menor. Entonces, si eso llegase a suceder, pues quiere decir que la sección del muro es más pequeña y entonces todo lo que viene siendo la masa del muro no es suficientemente grande como para resistir los empujes que se encuentran por detrás de él. Esto nos pasa mucho en zonas donde tenemos cortes con suelos sueltos en muros muy altos, ¿no? Arriba de 15, 18 metros. Esto es un efecto que se puede dar y es común ver ya grietas de tensión. Como tal, esto está exagerado, no se desplaza de esta manera, pero sí se empieza a ver que se pueden generar algunas grietas en la parte de atrás, que esas grietas pues, son contraproducentes porque son una entrada de agua que después me generan un empuje adicional. Si mi sección no es la suficientemente grande, el muro puede tender a el volteo, ¿no? Entonces es exactamente el mismo efecto. Aquí hay que tener mucho cuidado también sobre el tipo de suelo que me estoy desplantando y considerar el efecto del empuje en la parte posterior del muro, ¿no? Entonces, igual, para contrarrestar esto, necesitamos nosotros evaluar
la sección de la masa de suelo reforzado. Y por último, que es en términos externos, es importante lo que comentaba, la capacidad de carga. La capacidad de carga se diseña como si fuera una imagen. Los que estamos aquí, arquitectos, ingenieros, pueden entender una zapata gigante, ¿no? En donde se determina la capacidad de carga. La base del suelo funciona como si fuera una zapata gigante. Entonces se obtiene la capacidad de carga admisible del suelo, y si el esfuerzo vertical es mayor, entonces tenemos que hacer un mejoramiento en la base. Finalmente, lo que hacemos es una estabilidad global. Ya una vez de que yo construí el muro mecánicamente estabilizado, el muro Keystone, también tengo que hacer un análisis de estabilidad global. Es decir, muchas veces tenemos muros, y a mí me ha tocado mucho en muros residenciales, analizar muros que vienen como si fueran en etapas, ¿no? Que hay un muro aquí, luego hay otro muro en la parte superior, y luego otro muro como muros escalonados, ¿no? Entonces, todos esos muros escalonados o todos los taludes superiores e inferiores, pues tienen ciertas fuerzas actuantes, ¿no? Entonces, lo que hacemos es primero analizamos internamente el bloque, luego lo analizamos externamente como bloque, y después ya analizamos todo el conjunto de materia que lo rodea. Y con base en eso, nosotros obtenemos un factor de seguridad. Muchas veces nos resulta que nuestro análisis per se de lo que es el muro mecánicamente estabilizado, y lo que viene siendo su análisis interno y externo es adecuado, es suficiente, pero a veces nos dice en un análisis de estabilidad global que el talud que se encuentra por detrás de él es inestable. Entonces, eso puede generar un momento actuante que pueda desplazar todo nuestro muro, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Igual, todo lo que está por detrás o que ya el conjunto de terrazas me están generando momentos actuantes que no es suficiente resistirlos, y nos puede generar una falla de estabilidad global. Vamos a hablar un poquito de la importancia del drenaje, y aquí hay unos factores que creo que son importantes en cuanto a su análisis, ¿no? Fíjense ustedes, el 61% de los problemas son debido a bajos niveles de permeabilidad en el relleno reforzado. ¿Qué quiere decir? Muchas veces nosotros cuando construimos un muro de Keystone, nadie es exento a que tenga problemas en este tipo de sistemas. Es como cualquier otro elemento estructural que puede tener falla. Pero uno de los problemas principales del sistema es que manejamos suelos con un alto contenido de finos, es decir, mucha arcilla, mucho limo, ¿no? Y con un bajo porcentaje de arena, ¿no? O de gravas. Entonces, lo hacemos susceptible a la afluencia, al creep, al suelo, ¿no? Entonces, es un suelo que tiende a generar cambios de volumen, o me puede incrementar la presión hidrostática, o estos parámetros de suelo pues son cambiantes, porque al estar saturados, pues se modifica su resistencia al corte, ¿no? Entonces, estas condiciones son las que nosotros tenemos que evaluar cuando vamos a construir un muro Keystone, es con qué tipo de suelo voy a construir. Ahora, me dirán, oye, ¿hay alguna normativa que te pida qué tipo de suelo es el adecuado? Sí, hay una normativa, y tiene ciertos parámetros de suelo que uno debe utilizar para estos muros. Ahora, ¿qué pasa si yo no cuento con esos suelos? Bueno, hay que conocer cuál es la calidad del material que voy a utilizar. Y si sabemos que va a ser susceptible a el agua, lo que tenemos que hacer es poner aún más énfasis en los sistemas de drenaje y evitar que ese relleno estructural sea modificado por la infiltración de agua, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros podemos ocupar otro tipo de geosintéticos para poder contrarrestar estos efectos del agua dentro del relleno reforzado.
Algo que es importante, la presión hidrostática puede aumentar los empujes de 50 a 100% sobre el suelo reforzado. Eso quiere decir que tenemos que tener sistemas de drenaje en la parte posterior del muro. Ahorita les enseño un ejemplo. Y se debe considerar algún sistema de drenaje frontal, que en este caso, pues Keystone ya lo tiene en cuenta, ¿no? Entonces, son algunos puntos importantes a la hora de la construcción. ¿Cómo Keystone trabaja con el agua? Bueno, lo que normalmente nosotros hacemos es, vean ustedes, aquí tenemos una columna de material granular, el mismo bloque está relleno de este material granular, entonces todo el agua que pueda infiltrar se disipa a través de esta cama frontal, ¿no? Es bien importante, y yo aquí sí sugiero, que en este punto entre mallas, se tienda a colocar un geotextil no tejido, sobre todo cuando el porcentaje de finos del relleno estructural, finos hablo arcillas, sea mayor al 25%, ¿no? Entonces, aquí es bien importante cubrirlo para que no nos vaya a generar taponamiento en lo que viene siendo el material granular. En la parte posterior ustedes verán esto que es un geodren. Este geodren trae un área hidráulica y reemplaza lo que viene siendo un dren chimenea que normalmente se hace con grava, ¿no? También se puede hacer con grava en la parte de atrás. Lo que nosotros hacemos con este geodren es precisamente todas las presiones hidrostáticas que vienen en la parte posterior, las absorbe y luego por gravedad la llevamos hacia un sistema de drenaje, la cual luego la sacamos, ¿no? Entonces, esas son las dos condiciones. Una, proteger toda la masa de suelo reforzado del empuje que puede generarse en la parte posterior, y otro es a nivel interno, cómo voy a conducir yo el agua que pueda entrar por infiltración y que pueda yo disipar, ¿no? Muchos de los problemas que hoy se suscitan, y ahorita que hay muchas lluvias, ustedes lo verán, ¿no? Hay desplazamientos y ya hay volteos. Me tocó ir a Tijuana hace 2 semanas y había un montón de muros estructurales, ¿no? Aquí con su zapatota, pero ya con el empuje del agua ya están completamente desplazados o con volteo, ¿no? Problemas de volteo. Entonces, eso es un tema importantísimo, el tema del drenaje. Consideraciones de construcción de un sistema Keystone. Bueno, primero es el estudio y proyecto, ¿no? Incluso un proyecto preliminar es válido, conocer la topografía del lugar, conocer las condiciones del sitio, tener los estudios pertinentes de mecánica de suelos y con eso nosotros generar las primeras modelaciones, ¿no? Desde una perspectiva técnica, ¿no? Lo que se tiene que considerar que es el estudio de estos sistemas en cuanto a un alzado y a un perfil, ¿no? A una sección, y así vamos nosotros nutriendo toda la información y vamos considerando las diversas geometrías y adaptando el tipo de refuerzo dentro de nuestro proyecto, ¿no? Una vez de que ya tenemos el proyecto analizado, pues hacemos el trazo y la nivelación y la preparación de la superficie, ¿no? Se trata de hacer una conformación de la superficie, quitar todo lo que tenga que ver con materia orgánica que puede generar problemas de desplazamiento y desplantarnos sobre esta área, ¿no? Previamente yo siempre sugiero corroborar que cumple con la capacidad de carga y se puede hacer a través de quizás algún tipo de estudio in situ, no destructivo, por ejemplo, un deflectómetro de impacto, una prueba de placa, o algún ensayo de penetrómetro dinámico de energía variable, ¿no? Es lo que se puede utilizar, que es realmente barato y rápido de ejecutar, ¿no? Esto es para que después no tengamos la sorpresa de que, híjole, se me está generando un problema de asentamientos porque no analizamos el suelo de cimentación. El siguiente es la colocación de la plantilla de concreto de 5 centímetros para colocar la primera hilada, ¿no? Entonces, ustedes vean, aquí tenemos la plantilla, no es una plantilla estructural, simplemente es para generar un nivel adecuado de la colocación
de estos bloques Keystone, ¿no? Aquí ustedes verán los bloques, se van posicionando, ustedes pueden ver que una persona los puede cargar sin ningún problema y los puede ir colocando para después irlos acomodando entre ellos, ¿no? Algo que es importante una vez que coloco ya la primera o la segunda hilada, ¿no? De acuerdo al proyecto, pues yo voy generando la compactación del relleno estructural. Si ustedes se fijan, bueno, aquí tenemos esta capa de grava. Ahorita les menciono, este es el caso de estudio que voy a presentar más adelante, pero aquí se ve que, por ejemplo, son más de 2 pies, ¿no? De material de grava. Bueno, esto es porque en esta zona teníamos un efecto teníamos una quebrada y entonces teníamos que considerar muy bien el efecto del agua en lo que viene siendo este muro. Y este muro es bastante alto, entonces teníamos que tomar consideraciones adicionales. Pero ustedes se pueden ver que utilizamos un rodillo compactador y siempre sugerimos que el metro cercano a la cara o a la fachada sea por medios de compactación ligero, bailarina o algún equipo ligero de compactación, porque tiende a empujar, ¿no? Tiende a empujar un equipo ya más pesado, ¿no? Tiende a empujar lo que viene siendo la fachada. Entonces puede quitar lo que viene siendo el acomodo correcto de los blocks Keystone, ¿no? Ustedes ven aquí cómo se ve la conexión, ¿no? La conexión en los conectores de fibra de vidrio. Vean, estos conectores le permiten el juego a la geomalla y permiten una correcta trabazón con el bloque superior, ¿no? Una de las grandes ventajas de estos conectores de fibra de vidrio es que precisamente en un evento sísmico, por ejemplo, suelen ayudar a jugar, ¿no? Estos desplazamientos que se pueden dar sin que rompa el conector de fibra de vidrio, al igual que es un material que no va a dañar ni va a generar algún corte en lo que viene siendo la geomalla, ¿no? Al conectar la geomalla. Entonces, aunque parece un elemento muy básico y muy simple, ha sido uno de los elementos más estudiados por la marca Keystone, precisamente por el efecto de corte que resiste y su adaptabilidad al sistema de refuerzos extensibles, como son las geomallas, ¿no? Enseguida venimos, de acuerdo al proyecto, ya con la colocación de la geomalla. La geomalla tiene que ir pues hasta la longitud de anclaje que esté diseñada. La geomalla tiene diferentes resistencias mecánicas y tiene que estar completamente estirada. No es necesario que haya un traslape entre ellas, con que llegue a un traslape máximo de 5 centímetros es suficiente. Habrá quien le pone más traslape, bueno, porque tienen la idea de darle continuación, está bien. También se acostumbra a poner en algunos puntos la malla a paño, ¿no? Digamos que sin traslape, solo tocando la malla que viene a un costado del siguiente lienzo, pero esto no genera ningún problema, ¿no? La malla siempre, lo que sí es que siempre tiene que estar estirada y esta longitud que ustedes ven aquí, a ver si me permite aquí, esta longitud que ustedes ven aquí, esta longitud no puede ser cortada, ni puede haber traslape aquí, ¿no? Aquí esta longitud siempre tiene que ser en un solo lienzo, ¿no? Si nosotros lo vemos en planta, ahí sí, ¿no? Lienzo por lienzo puede venir. Ahorita les muestro un ejemplo, pero lo que sí es importante que ustedes analicen es que esta conexión que ustedes ven aquí siempre tiene que ir en un solo lienzo y no puede haber ningún traslape, ¿no? Correcto. También la resistencia principal, la más grande, tiene que ir en ese sentido y no transversalmente. Aquí se ve, ¿no? El refuerzo principal siempre tiene que venir en este sentido. Si ustedes ven aquí, bueno, aquí el sistema Keystone tiene en la parte de atrás la parte de la grava y aquí atrás tiene aquí se ve mejor el ejemplo, este es el geodren
y este geodren tiene esta forma, ¿no? Es una forma cónica, este cono junto con el textil me generan un área hidráulica, el cual el agua choca y por esa área hidráulica baja hasta un sistema de drenaje francés, el cual me ayuda a desalojar el agua. Entonces, con esto nosotros evitamos los empujes en la parte posterior de lo que es el muro. ¿En dónde podemos utilizar el muro mecánicamente estabilizado? Bueno, tenemos muchas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, este tipo de muros residenciales, en zonas residenciales, en donde, por ejemplo, aquí tenemos un muro en 2 secciones, ¿no? Aquí se puede utilizar como jardinera, de hecho hay ciertos detalles, si ustedes entran al manual que se les va a entregar o entran incluso a la parte de recursos de Keystone, van a tener muchísimos detalles arquitectónicos de cómo manejar el bloque y cómo son los detalles en conjunto con la conexión para que puedan tener este tipo de configuraciones, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Tenemos aplicaciones residenciales, estacionamientos, naves industriales, carreteras, etcétera, ¿no? También muros de que son intervenidos, por ejemplo, aquí vean con un puente, esto sin ningún problema, diversas geometrías. Algo que es muy interesante es esto, en zonas para bordear lagos, ¿no? Como ustedes lo pueden ver aquí. Eso también es muy común utilizar Keystone por esa capacidad de disipar el agua a través de su mecanismo, ¿no? De disipación y de armado. El tema de condiciones residenciales, si ustedes ven, y bueno, este es un tema también, ¿no? En muros mecánicamente estabilizados, oye, ¿cómo nosotros podemos construir una barda después? O puedo construir alguna reja, o voy a colocar algún poste. Bueno, todos los recursos de Keystone han pensado en esto y tienen los detalles específicos para su aplicación, ¿no? Entonces ahí también en términos de alcance y de detalle, pues no hay ningún problema, ya está sumamente estudiado, ¿no? Este es un caso de estudio rápidamente que quiero compartirles. Creo que es muy interesante porque es de esos casos que se hacen en nuestro país y que pues eliminan mucho de lo que se cree que Keystone pues llega hasta cierta altura o que no tiene cierta capacidad o que los muros mecánicamente estabilizados no pueden llegar a ciertas alturas completamente vertical, ¿no? Este proyecto es el proyecto de Bosque Real, estuvo a cargo del ingeniero Rodrigo Flores, el residente Juan Vázquez, y el líder del proyecto fue el ingeniero Marco Montes, ¿no? Aquí se utilizó una geomalla Solmax Miragrid XT de hasta 300 kilonewtons, hablamos de 30 toneladas metro, teníamos una altura de 22 metros de altura, completamente vertical, una cañada en la parte posterior, con una geometría variable, cargas considerables y una zona bastante accidentada, ¿no? Aquí ustedes pueden ver cómo estamos colocando ya, esta es una fase avanzada del proyecto, ¿no? Aquí se colocaron los pines, aquí la razón por lo que les comentaba, se incrementó casi a 3 pies, que son 90 centímetros, el tema de la parte granular, ¿no? La parte frontal para la disipación de esos empujes hidrostáticos debido a la altura. Ustedes pueden ver aquí en Santa Fe, en la parte de atrás. Aquí tenemos en la parte posterior del muro, ustedes van a ver el geodren. Este geodren, normalmente los rollos se coloca uno sí, uno no, uno sí, uno no. Más o menos hemos determinado que con el 50% en las investigaciones que se han hecho, el 50% de la cobertura en la parte posterior del muro es suficiente para disipar esas presiones hidrostáticas que se puedan generar en el muro, ¿no? Entonces aquí por eso es que ustedes ven el muro que trae en la parte de atrás el rollo de geodren. Aquí tenemos la conexión de Keystone, vean ustedes cómo se va conectando, lo que se hace 3 bolillo, ¿no? Y se van colocando los conectores. Aquí, de acuerdo al proyecto, bueno, muchas veces la geomalla nos requiere a cada 2 hiladas o a cada 3 hiladas de block Keystone, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, viene a cada 2 hiladas, nosotros podemos ir avanzando
en la colocación del bloque, en lo que se hace la conformación de las terracerías. Y ustedes pueden ver aquí un nivel, aquí ven otro nivel, y aquí otro nivel, y así sucesivamente, ¿no? Se puede ir jugando con los niveles, y nada más en el proyecto se va adaptando el alineamiento de los refuerzos. Esta es la parte que yo les comentaba. Vean cómo está aquí en un solo lienzo, y aquí se ve el traslape mínimo, ¿no? Aquí hay un traslape mínimo entre geomalla. Aquí ven ustedes la curvatura de lo que viene siendo el proyecto, y lo que viene siendo la colocación del sistema de fachada, ¿no? Eso se ve ahí muy clarito. El alineamiento de las geomallas es algo interesante ver cómo las geomallas van a irse adaptando a la geometría. Hay que hacer muchas veces cortes adicionales cuando la curva es muy cerrada para que no haya un traslape en masa, ¿no? Como le llamamos, un traslape en masa. Entonces ahí tenemos que hacer un análisis muy específico cuando tenemos curvaturas muy cerradas. Y no sé si alcanzan a ver bien el video. Ahí se ve el sistema de drenaje en la parte posterior y cómo se va haciendo la conexión frontal. Vean ustedes, este es el tipo de refuerzo que se utilizó en la parte más baja, que es donde tenemos los empujes más altos. Vean, ¿no? Tenemos hasta 306 kilonewton metro, que hablamos más o menos de 30 toneladas metro de resistencia de una geomalla polimérica. En la zona de la cañada, vean ustedes aquí, hicimos un sistema de drenaje en esta zona específica, con un dren francés igual, y aquí se le colocó una geomembrana de PVC para que no haya un tema de infiltración, y se rellenó con grava, igualmente con una tubería de 3 pulgadas para poder disipar el empuje hidrostático, ¿no? Entonces, estos son casos muy especiales, pero que se tienen que analizar de forma adecuada. Aquí pueden ver parte del muro, ¿no? Ya vean, el tipo de carga también no fue una carga tan bajita, pasaron hasta unos tipo hub mineros. Ustedes pueden ver aquí la combinación de colores entre el sistema Keystone, ¿no? Y aquí es una de las zonas más altas del muro, ¿no? En comparación con nosotros, para que ustedes se puedan dar una idea. Y ya se está haciendo el terminado final, vean ustedes, ¿no? El terminado final para ya empezar a construir la estructura de pavimento, ¿no? Las formas de trabajar de Keystone, tenemos dos maneras de trabajo. Una donde sería nuestra opción A, donde nosotros nos encargamos de la topografía, del estudio de mecánica de suelos, del diseño del muro, excavación, movimiento de tierras, entrega de material en obra, construcción. Básicamente llave en mano, ¿no? Nos encargamos de todo para que esté perfectamente bien. Si ustedes ya tienen a su equipo que le esté echando la mano, que tienen toda esta herramienta atrás que nos pueden ayudar a hacer este tipo de cosas, nosotros lo que hacemos es el diseño estructural del muro y la supervisión de la construcción, para asegurarnos de que el sistema haya sido bien implementado, ¿no? Y ustedes se encargan de la topografía, del estudio de mecánica de suelos, excavación, movimiento de tierra, transporte de materiales y construcción del muro. Por último, me gustaría invitarlos a nuestros próximos talleres. Les mandaremos algún mensaje si les parece correcto, si les parece interesante, a los próximos, y ver si nos pueden acompañar en un taller de aplicación con agua, un taller de instalación en campo y en un taller de diseño ingenieril, ¿no? Le agradezco muchísimo a Juan Pablo por acompañarnos el día de hoy y a todos ustedes por estar aquí.